tardes y bienvenidos a Educación al Día. El día de hoy tendremos un programa muy interesante titulado Reformas educativas en Francia y Turquía desde el método comparativo de Vereday. Además, tendremos enlaces con nuestros corresponsales, análisis comparativo y hasta nuestra sección especial del clima internacional educativo. Comenzamos con la introducción y descripción del método comparativo con nuestra corresponsal Carla. Adelante. Hola, queridísimo público estudioso, curioso y sobreviviente de los informes académicos. Bienvenidos a su noticiero favorito, el único donde los análisis comparativos tienen más drama que una reforma educativa en plena temporada de cambios. La noticia de hoy está bastante intensa. ¿Cómo se redacta correctamente un informe de investigación comparativa sin perder la cordura en el intento? Así es, en este caso nuestros investigadores pusieron en práctica las famosas 4 etapas del análisis comparativo explicadas en el primer capítulo. Pero ojo con este chismecito académico, aquí no analizamos directamente el problema educativo. No. Lo verdaderamente importante es aprender cómo redactar el informe de manera correcta, ordenada y con fundamento. Porque, pues sí, hasta los informes tienen estilo. Nuestra investigación viaja intencionalmente y nos lleva a 2 países protagonistas del episodio de hoy, Francia y Turquía. En ambos escenarios se investigan las reformas legislativas aplicadas en las escuelas. Primero se analiza cada país por separado, porque pues toda comparación tiene su momento individual, y después se viene cara a cara el verdadero panorama educativo. Y atención, porque pues llega la pregunta del millón. ¿Las reformas escolares funcionan mejor cuando son impulsadas por el Estado? Los especialistas buscan resolver este misterio educativo observando similitudes y diferencias, y uno que otro detalle digno de análisis profundo. Todo esto con el objetivo de comprobar o cancelar la hipótesis inicial. Pero todo esto pues no termina aquí. Detrás de todo este gran análisis hay un gran héroe, el cuadro clasificador. Y aunque no tenga club de fans, esta herramienta es fundamental para organizar toda la información y evitar que los datos hagan un desastre digno de fin de semestre. Y claro, cada cuadro debe estar acompañado por fuentes bibliográficas confiables, porque en investigación seria no se vale eso de lo bien en TikTok. En unos momentos veremos un ejemplo práctico de cómo se desarrolla este procedimiento paso a paso, para entender cómo nace un verdadero informe comparativo. Yo soy su presentadora Carla y esto es su noticiero favorito. Muchas gracias Carla por este primer reporte. Ahora viajaremos hasta Francia para conocer cómo eran las reformas, cómo comenzaron y cuáles eran sus principales objetivos. Nos enlazamos con Burgos y Mariana, que se encuentran desde la sección La Reforma Escolar en Francia. Adelante, compañeros. Así es, nos encontramos aquí en Francia, donde actualmente existe una gran preocupación por un sistema educativo que es considerado rígido, académico y sobre todo selectivo. Y sí, cabe destacar que las reformas comenzaron desde 1937 con el proyecto impulsado por Jean Say y continuaron después de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, en 1944 se creó la Comisión Langevin-Wallon con el objetivo de modernizar el sistema escolar francés y elaborar nuevas propuestas educativas. Todo esto surgió porque muchas personas consideraban que la educación debía ser más accesible para todos los estudiantes. Así es, Mariana. Entre los principales objetivos de esta reforma se buscaba democratizar la educación para todos, para todas las personas y para todos los contextos. Asimismo, se buscaba implementar una ley que, de una u otra manera, obligara a los estudiantes a estudiar hasta los 16 años. Asimismo, se instaurarían bachilleratos y bachilleratos técnicos para crear diversas oportunidades a los estudiantes. Es correcto, aunque los cambios no solo terminaron ahí, sino que también se creó un ciclo de orientación para estudiantes de 11 a 13 años con el fin de ayudarlos a decidir mejor su formación académica. Claro, y antes de aplicar la reforma, se realizaron diversos experimentos escolares como clases Nobel. También que las escuelas estaban dirigidas a estudiantes de entre 11 y 13 años que utilizaban métodos, por así decirlo, modernos, ¿no? E innovadores. Asimismo, algunos continuaron funcionando como escuelas pilotos hasta que no se tuvieron los resultados y fue para el año de 1952 que se eliminaron estas escuelas, estas instituciones. Cabe
mencionar que respecto a la aplicación de la reforma, esta fue impulsada por el gobierno francés, por educadores y por leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Claro, además el ministro de Educación controlaba el sistema educativo de manera un tanto centralizada, ya que las reformas se aplicaban de una u otra manera, y que cuando ellas se integran es que por fin todo el país se rige bajo las mismas reglas. Sin embargo, también hubo dificultades importantes ya que no todos estuvieron de acuerdo con esta reforma. Es correcto, Mariana, y es que no todos los sectores se aceptaron esas reformas, ya que muchos, en específico los conservadores, criticaban los cambios y retrasaron parte de su aplicación. Es por esto que muchos cambios avanzaron de una manera paulatina o muy lenta. Incluso esto no dio pie o no dio paso para que se pudieran implementar de una manera inmediata. Pasemos ahora a uno de los puntos más importantes, y es que esta reforma fue conocida como la Reforma Bayington porque fue impulsada en 1958 por el ministro de Educación, Jean Bertin. La intención principal era que la educación no se enfocara únicamente en lo académico, sino que también se preparara a los estudiantes para la vida laboral y la vida social. Y es por eso que sinceramente después de investigar tanto sobre educación aquí en Francia, ya casi siento que podemos abrir nuestra propia escuela. Claro, para finalizar, podemos decir que la reforma escolar francesa representó un cambio importante al buscar una educación más accesible, moderna y, si se puede decir, menos elitista, ¿no? Así es. Y bueno, desde Francia, esto fue todo de nuestra parte. Volvemos con ustedes al estudio. Muy interesante su reporte, Burgos y Mariana. Sin duda, el sistema de francés enfrentó grandes desafíos para modernizar la educación. Ahora nos trasladamos hasta Turquía, donde las reformas educativas avanzaron de manera mucho más rápida. Adelante con nuestros corresponsales, Lili, Are y Luz desde Turquía. Muy buenas tardes, noches o días, depende a la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias, Fati. El día de hoy tenemos un segmento especial que es viajaremos a Turquía para conocer cómo las reformas educativas transformaron a Turquía. Pero antes de comenzar, les tengo una pregunta, amigas. ¿Creen que una reforma educativa puede cambiar la vida de millones de personas? Pues no lo sé, pero en Turquía definitivamente que lo intentaron. Y hasta hubo muy grandes cambios porque cambiaron el alfabeto. Así es, y para entender todo esto, comenzamos con nuestra primera sección, antecedentes de la reforma. La República de Turquía fue fundada en 1932 bajo la dirección de Mustafa Kemal Atatürk como reacción al Imperio Otomano. El nuevo gobierno quería modernizar y occidentalizar al país. Y claro, la educación fue una de las principales herramientas. En 1924 se creó una constitución que estableció, bajo la dirección del Estado, a las escuelas como la educación primaria obligatoria. Y bueno, también gracias a las aportaciones de John Dewey, se implementó un nuevo plan de estudios inspirada en las ideas de este autor. Y aquí viene un dato interesante. Las escuelas secundarias siguieron el modelo francés y en 1928 Turquía cambió el alfabeto por el alfabeto latino para combatir el analfabetismo. Eso debió haber sido muy difícil. Imagínense tener que aprender todo un nuevo alfabeto de un día para otro. Imagínense, apenas yo puedo con el inglés, ahora un sistema de escritura. Pero, ¿por qué comenzaron nuevas reformas? Bueno, la respuesta está en la presión de la opinión pública. Tanto el gobierno como los educadores empezaron a estudiar nuevas regulaciones porque la sociedad pedía mejoras en la educación. Y seguramente muchos se preguntarán, ¿cuál era el objetivo principal de estas reformas? Lo que nos lleva a nuestra siguiente sección, que es el propósito oficial de la reforma. La reforma buscaba occidentalizar culturalmente y combatir el analfabetismo. Además, pretendía garantizar 5 años de educación primaria obligatoria y ampliar la educación primaria. También querían mejorar la preparación técnica y profesionales de trabajadores y artesanos. Ahora damos con paso a nuestra siguiente sección, que es población escolar.
Durante esta etapa, aproximadamente el 24% de la población tenía entre 6 y 14 años, lo que representaba cerca de 6 millones de niños. Sin embargo, solamente alrededor de 2.5 millones asistían a escuelas primarias y apenas 200,000 asistían a la escuela secundaria. Esto demuestra claramente que el acceso a la educación básica era limitado y especialmente en niveles superiores. Además, que Turquía enfrentaba problemas como el analfabetismo, la falta de escuelas y la desigualdad educativa entre zonas urbanas y rurales. O sea que muchos niños ni siquiera podían seguir estudiando. Exactamente, justamente por eso el gobierno buscó ampliar la cobertura educativa. Y ahora quiero comentarles algo que me parece un poquito más interesante, ya que antes de aplicar las reformas educativas, Turquía no realizaba experimentos previos dentro del país. O sea, ¿no probaron primero pequeños modelos educativos? Así es, en lugar de eso, tomaron como referencia modelos educativos occidentales, específicamente los franceses. Esto significa que adaptaron sistemas que ya existían en vez de buscar propuestas completamente propias y adaptadas a su contexto. O sea que básicamente dijeron, esto funciona allá, pues hay que traerlo para acá. Exactamente, y a mí me parece sumamente sorprendente eso, porque nos preguntaremos, ¿y cómo es que aplicaban todas esas reformas que estaban? Ya que a diferencia de otros países, en Turquía las decisiones se aplicaban de forma súper rápida, ya que muchas reformas eran establecidas directamente por el ministro de Educación, mediante disposiciones oficiales. Pero además, el ministro no trabajaba solo, sino junto con expertos y con el Consejo de Educación, que analizaba temas educativos, pero ¿qué creen? Cada 3 años. Esto permitía, pues de cierta forma, implementar los cambios rápidamente, aunque existía, como les mencionaba, el riesgo de no considerar el contexto que se vivía pues dentro de Turquía. Y además, pues al no conocer cómo es que se aplicaban estas reformas, era muy difícil para esto. Ahora damos paso a nuestra siguiente compañera para hablar de los cambios más importantes del sistema educativo. Gracias. Bueno, entre los principales cambios más importantes se encuentra que en la reforma de 1924 la educación primaria ya era obligatoria y también se crea un sistema educativo único para evitar que la religión influyera pues en las clases que tenían los niños. El Ministerio de Educación también comenzó a controlar las escuelas públicas y las privadas y aparte se creó un subsistema de escuelas rurales y urbanas. Y bueno, también las escuelas secundarias siguieron el modelo francés, como ya se había mencionado anteriormente, y en 1928 se realizó la reforma del alfabeto, lo que comentábamos anteriormente. Y bueno, luego en 1948 se simplificaron los programas de estudio y materias. ¿Y qué pasó con esto? Pues resulta que historia y geografía fueron integradas dentro de las ciencias sociales y también se añadieron actividades como el trabajo manual, la economía y los deberes cívicos. Y bueno, también se modificó la preparación que tenían los maestros para mejorar la calidad educativa de manera general. Definitivamente fueron muchos cambios al mismo tiempo. Sí, prácticamente transformaron todo el sistema. Bueno, ya de manera final, el tiempo después se volvió a introducir la enseñanza religiosa dentro de las escuelas primarias, pero también fue opcional para las secundarias. En 1961 se creó un programa educativo donde alrededor de 50,000 maestros eran suboficiales y estudiantes de academias militares. Ellos eran profesores en los pueblos y también tenían programas para la enseñanza para adultos. Yo creo que eso ayudó a llevar a la educación a comunidades donde antes casi no existía pues ese acceso escolar, ¿verdad? Exactamente. Sin duda, las reformas en Turquía representaron un gran esfuerzo por modernizar a todo el país y ampliar el acceso a la educación en general. Gracias por acompañarnos en esta edición. Regresamos al estudio. Muchas gracias por este primer reporte internacional. Continuamos ahora con la etapa de la interpretación dentro del método comparativo. Para este segmento nos enlazamos con Betsy, que nos explicará cómo influyen los aspectos históricos, políticos, económicos y sociales dentro de las reformas educativas. Adelante. Claro, muchas gracias compañeras. Continuando con esta cobertura sobre las reformas educativas en Francia y Turquía, llegamos a una de las etapas más importantes del análisis de Bereday, la interpretación.
En esta sección, el autor deja de enfocarse solamente en cómo funcionan las escuelas y comienza a investigar qué factores sociales y políticos están detrás de esas reformas educativas. De acuerdo con Bereday, la educación no funciona aislada, al contrario, refleja directamente lo que está ocurriendo dentro de cada país. Por eso, para entender los cambios en la enseñanza, analiza elementos claves como son la historia, la política, la economía y la sociedad, por supuesto. En el caso de Turquía, las autoridades impulsaron reformas educativas como parte de un proceso de modernización nacional. El objetivo era transformar no solo las escuelas, sino también la manera de pensar de las nuevas generaciones. Mientras tanto, en Francia, donde ya existía un sistema educativo más consolidado, las reformas estuvieron dirigidas a fortalecer la organización escolar y mejorar la preparación docente. Especialistas señalan que aunque ambos países realizaron cambios en la educación, las razones y necesidades detrás de esas reformas eran completamente distintas. Y justamente esa es la conclusión a la que ha llegado nuestro autor. Bereday nos menciona que en esta etapa, para comprender un sistema educativo, primero es necesario entender el contexto social, político y económico del país donde se desarrolla. Muchas gracias, volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Betsy. Ahora regresamos a Francia para conocer más a fondo los aspectos históricos, políticos, económicos y sociales de sus reformas. Adelante con Isa y Fati desde nuestra mesa de análisis internacional. Buenas tardes y bienvenidos a esta sección. Hoy hablaremos sobre las reformas educativas en Francia, porque al parecer los franceses no solo inventaron el pan y la Torre Eiffel, también inventaron el estrés académico. Así es, Fat. Y estas reformas avanzaban más lento que cuando los profes tienen que armar equipos de coevaluación. ¿Tan lento? Exactamente. Así se sentía Francia tratando de cambiar su sistema educativo. Entonces comencemos con el aspecto histórico. Francia tenía un sistema educativo muy tradicional y conservador. Tan tradicional que seguramente las bancas ya eran patrimonio histórico. Desde los tiempos de Napoleón y Jules Ferry ya existían reformas educativas importantes, pero con el paso del tiempo estas mismas se volvieron rígidas y difíciles de modificar. O sea, Francia decía, si funcionó hace 100 años, ¿para qué le movemos? Muchas personas pensaban que cambiar la educación podía afectar las tradiciones francesas. Como cuando alguien sigue usando un celular viejísimo porque todavía sirve. Por eso las nuevas reformas avanzaban lentamente, aunque el país necesitara modernizarse. Imagínense, iban más rápido las filas del IMSS. Ahora hablemos del aspecto político. El sistema educativo francés era muy centralizado. Eso significa que el gobierno y el ministro de Educación tenían muchísimo control sobre las escuelas. Entonces parecía que estas reformas serían fáciles de aplicar porque todo dependía del gobierno. Pero no fue así. Aunque el gobierno proponía cambios, muchos maestros y funcionarios seguían defendiendo las ideas tradicionales. O sea, todos querían reforma, hasta que había que hacer algo. Exacto, era como trabajar en equipo. Todos dicen, sí ayudo, pero al final trabaja uno o dos solos. Además, la gente tenía miedo de perder la identidad educativa francesa. Por eso, las reformas políticas tardaban mucho tiempo en ponerse en práctica. Francia estaba como cuando tu lap te dice que la tienes que actualizar y nada más le picas en después. Exactamente. Pasemos ahora al aspecto económico. Francia estaba entrando en una época más industrial y moderna. Pero las escuelas seguían enfocándose demasiado en lo académico y no preparaban suficientemente para trabajos técnicos o industriales. O sea, mucha teoría pero poca práctica. Los estudiantes podían analizar poemas perfectamente, pero si les ponían una máquina enfrente preguntaban, ¿esto va a venir en el examen? Por eso se creó el Baccalauréat Technique, o sea, un CBT, un bachillerato técnico que buscaba darle más valor a la formación profesional, a la práctica. La intención era preparar mejor a los jóvenes para el trabajo y las nuevas necesidades de la economía.
Aunque muchas personas seguían creyendo que la educación clásica era más prestigiosa. Sí, muy elegante y todo, pero había que pagar la renta. Exactamente. Finalmente, el aspecto social. Las reformas buscaban hacer una educación más justa, porque antes muchos estudiantes eran seleccionados desde pequeños mediante exámenes que favorecían más a las clases sociales altas. El examen prácticamente era, ¿tienes iPhone? Adelante. ¿No? Ni modo. Por eso se amplió la educación obligatoria hasta los 16 años. También se creó el ciclo de orientación. O sea, prácticamente los llevaron con Esmeralda para ayudar a los estudiantes antes de decidir su futuro académico. La idea era que más jóvenes pudieran seguir estudiando y tener mejores oportunidades, no solo los que tenían iPhone. Además, se intentaron reducir las diferencias entre clases sociales dentro de las escuelas. Aunque las ideas conservadoras y las desigualdades sociales hicieron que los cambios pues avanzaran lentamente. Más lento que cuando toda tu familia quiere ver Netflix al mismo tiempo. Así mero. En conclusión, Francia intentó modernizar su sistema educativo en aspectos históricos, políticos, económicos y sociales. Pero las tradiciones conservadoras hicieron que las reformas avanzaran poco a poco. O sea, sí querían cambiar la educación, pero sin apresurarse mucho porque luego les daba ansiedad. Y bueno, con esto concluimos este segmento. Muchas gracias por su atención. ¡Regresamos al foro! Definitivamente el panorama educativo internacional se encuentra bastante movido, pero ahora llega la sección favorita de todos, Ventaneando Internacional, donde Mayan y Eve nos traen todos los detalles, controversias y reacciones sociales alrededor de las reformas educativas en Turquía. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa, a esta sección del programa. Es un espacio donde vamos a analizar temas educativos muy interesantes alrededor del mundo. Ahora nos vamos a centrar en nuestra investigación de campo. Así es, Evelyn. El día de hoy les traemos un reporte especialísimo, basado en una lectura bien interesante de Jorge Bereday. Jorge, porque pues no le voy a decir George, estamos en un contexto español, ¿verdad? Latino que te dijera. Y pues su obra, que está muy interesante, que es el método comparativo en pedagogía. Y pues vamos a analizar las reformas educativas de Francia y de Turquía. Sí, miren, y antes de que digan, ¿por qué estamos en llamada? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en llamada? Porque resulta que resalta que lo quisimos llevar más allá del aula, más allá de una sola lectura y de una investigación. Así que yo me encuentro actualmente en Turquía. ¿Por qué? Porque vine a ver directamente de la mano de los demás acerca de Turquía. Y vayan acompañada, ¿tú dónde te encuentras? Yo, Evelyn Papoy, me encuentro actualmente en Francia. Estoy aquí con los franceses, con los europeos. Mira, me siento muy feliz, muy contenta. Son bien amables, eso sí. No se bañan. No huele ese aroma tan significativo de México, por ejemplo, del Metrobús y así, del Garza, que andamos todos pegados, sudados, olorosos. Aquí no. Aquí donde tú veas hay gente olorosa. Pero mira, vamos a iniciar con este gran reportaje. Perfecto. Cuando ya está, vamos a empezar conmigo. A mí, ahorita me estaba encantando Turquía. Yo creo que es de los mejores países que he visitado porque yo visito otros países constantemente. Es decir, sé mucho no países. Bueno, aprovechando que estoy aquí en Turquía, pues es posible no notar como una gran parte de la historia de Turquía sigue influyendo muchísimo
muchísimo en la educación actual y es algo que justamente Jorge Herrera nos explica en su lectura, que nos explica que Turquía realizó un punto pues, muy, muy importante en su historia, que fue la transformación nacional. El país buscaba modernizarse y buscaba acercarse a modelos pues, muy occidentales, en especial como europeos y en especial como el de Rusia. Por eso que tú te refieres allá. Y aquí pues es algo muy, muy interesante, porque las reformas educativas no solo buscaban pues solamente cambiar las materias o las escuelas, sino también buscaban transformar la sociedad completamente a todo el país. O sea que aquí es como que la educación se empieza a ver prácticamente como una herramienta para modernizar el país. Y pues exactamente Vireday nos dice que la educación refleja pues, muchas necesidades históricas que pues cada nación tiene, ¿no? En el caso de Turquía, pues ellos querían pues, comenzar a transmitir valores de sus escuelas más fuertes, más importantes, que se quedaran ahí y que la gente los recordara por siempre. Creía que seguramente no llegó de progreso, la modernización, la construcción de una nueva identidad pues, nacional un poquito más, ¿no? Porque ellos querían renovarse, querían volver a hacer unas distintas, ¿no? Entonces, digamos que llama mucho la atención aquí a la creación de cáncer, porque anteriormente, pues, vayan y yo, vayan, compañera y yo hemos platicado, es que, pues, en Francia, pues ellos ya tenían un sistema educativo, pues, más consolidado, ¿no? Ya estaban bien, ellos ya tenían una tradición, pues, igual, ¿sí? Bueno, ¿no? Entonces, pues, también Turquía en ese entonces estaba empezando a reorganizar su sistema escolar, ¿no? Entonces, podemos decir que Francia ya tenía sus bases educativas más estables, que Turquía, pues, quiso como que copiar un poquito de esto, ¿no? Lo tomaron un poquito como ejemplo y estaban en este proceso de adaptación. Y pues ahora, pues pasando a la perspectiva económica, porque van en la mano con lo que expliqué, bueno, porque pues también fue algo bastante clave, porque según por su general, nos dijo que la educación, pues, pasó a verse después como una herramienta de transformación en el país, y empezaron a verlo esto como pues llevar una herramienta en el aspecto económico, porque pues Turquía necesitaba preparar pues ciudadanos más capaces, más capaces de integrarse a la vida laboral y necesitaba integrar nuevas actividades en sus sistemas educativos, entonces tenían que fueran más laborales y más productivas. Por aquí, por eso pues las escuelas empezaron a formar personas con mayor calidad, más capaces, más, con conocimientos más exactos y más profundos para poder contribuir a un conocimiento pues nacional, que sea un crecimiento igual para el país, ¿no? Y pues eso empieza a tener una neta dimensión, ya porque deja de verse solo como una enseñanza académica y iban más a las naturales. Y pues aquí algo muy importante que nos menciona Bereday es que las reformas educativas siempre van a responder a necesidades específicas de cada nación. Por eso, en Turquía, la prioridad era modernizarse y fortalecer su desarrollo. Entonces, por eso comenzaron esta transición, ¿no? Entonces, pues ya después de este contexto histórico y académico de Turquía, pues ahora yo creo que nos va a servir para empezar a entender y enlazarnos ahora con esto, ¿no? Con lo que nos va a explicar ella la compañera. Este, ella pues nos va a hablar más que nada sobre el impacto político y social pues, de estas reformas en Francia. Así que, ilústranos con lo que has aprendido en el país. Ah, sí, claro, claro que sí, Evelyn. Mira, pues es que está muy interesante todo este tema. O sea, la verdad es que las reformas educativas que nos pone Jorgito Vereda están interesantísimas. Pero pues
vámonos así ya a un contexto pues más acá, más Peña Nieto que te dijera, así un poquito más pues político, verás. Pues Jorgito Verde nos dice que pues básicamente como tú justamente lo mencionabas, todo esto fue utilizado como una herramienta. O sea, ellos utilizaron la educación como la mayor herramienta que tenían para cambiar el país y transformarlo. Pero al mismo tiempo, pues no querían tantos cambios. Entonces, lo que ellos hicieron fue que utilizaron la educación como pues para fortalecer este sentido político del Estado, donde pues nada más había una organización nacional y pues se promovían pues cosas importantes dentro del país, pero pues te repito, solamente era para reforzar y el Estado era quien controlaba todo este aspecto educativo. Por lo tanto, la política estaba muy involucrada y pues también tenía una función dentro de esto. Y pues las escuelas lo que hacían era transmitir valores con disciplina, la unidad y modernización, que recordemos es importante en este contexto. Y pues el gobierno y el Estado utilizaron la educación para que los ciudadanos apoyaran las nuevas transformaciones nacionales. Otro punto importante que Jorgito Verday nos dice es que ningún sistema educativo puede copiarse exactamente de otro país. O sea, no podemos copiar y pegar un copy-paste, no lo podemos hacer porque es imposible. Lo único que podemos hacer, como ya lo hemos visto miles de veces, es mejorar la educación a través de otros sistemas educativos. Porque pues cada país tiene una cultura distinta, un contexto y una historia, y lo importante, pues un contexto político distinto. Y pues lo que hacían las escuelas era, pues, querían reducir las diferencias culturales y unir a la población bajo identidad nacional común. Y pues no solamente cambiaba la educación cambiaba a las escuelas, sino que cambiaba a toda su población. Y pues Vereda explica que la educación fungía como un reflejo de la sociedad. Por eso, si tú quieres saber qué está pasando en una sociedad, tienes que asomarte a sus escuelas. Ahí te lo van a decir todo. Y pues el caso de Turquía es pues muy interesante, porque pues demuestra que la educación no solamente sirve para enseñar, sino que también para impulsar los cambios políticos, sociales y culturales. Wow, es muy interesante todo esto que nos estás contando, porque, pues sí, como dices, no solo cambian las escuelas, sino pues, creo que comparten que también quieren cambiar a su sociedad, ¿no? A lo que el país necesitaba en ese momento, ¿no? Y eso es lo que hace que sea, pues, bastante interesante estos dos temas, ¿no? Yo creo que después de esta investigación que estamos teniendo, pues, más internacional, pues podemos concluir que Jorge Bucay demuestra que las reformas educativas siempre están solamente pues, relacionadas con un contexto histórico, económico, pues, político y social de todo país. Cada país tiene lo suyo, ¿no? Pues sí, y pues también entendimos que la educación se convierte en una herramienta y en un arma de transformación social increíble, o sea, es gigante. Bueno, entonces, pues yo creo que desde Turquía Y desde y desde Francia, Francia podemos entender más con esta sección, con esta reacción. Creo que agradecemos al estudio allá, al profe Arturito, por habernos permitido a venir hacer nuestro trabajo de campo directamente desde Turquía y Francia. Y pues también está funcionando este tipo de lecturas que nos ayudan bastante. Entonces, Em, pues no queda más que agradecerles mucho por esta edición de este hermoso noticiero. Espero que nos sigan acompañando porque vienen más secciones más interesantes y van a hablar mucho acerca de este tema, entonces quédense con nosotros. Hasta la próxima. claro, claro, hasta luego, hasta luego. Adiós desde Francia y desde Turquía. Adiós, Turquía. Ventaneando desde
Muchas gracias, Mayani y Eve, por este interesante análisis. Sin duda, las reformas educativas también generan muchas opiniones divididas dentro de la sociedad. Continuamos ahora con la etapa de yuxtaposición, donde Francia y Turquía serán colocados frente a frente para identificar semejanzas y diferencias. Adelante con Lupa y Omar desde la sección comparativa. Buenos días y bienvenidos a su noticiero. Hoy analizaremos una de las partes más importantes del método comparativo de Breday. Para explicar este concepto, Breday compara las reformas educativas entre Francia y Turquía. Y hoy nos enlazamos con nuestra compañera Lupita para conocer más sobre este análisis. Gracias, compañero. La yuxtaposición consiste en colocar dos países uno junto al otro para analizarlos individualmente antes de realizar una comparación final. En este caso, Breday analiza a Francia y a Turquía porque ambos querían modernizar su sistema educativo mediante un gobierno centralizado y fuerte. Sin embargo, aunque tenían objetivos similares, los resultados fueron distintos. En Francia, las reformas fueron aplicadas lentamente y discutidas, mientras que en Turquía, las reformas fueron rápidamente aplicadas y directamente por el gobierno mediante decretos. Entonces, aunque ambos países buscaban modernizar la educación, cada uno lo hizo de manera diferente. Pero la parte más importante es que Breday descubre que el poder del gobierno no garantiza el éxito de estas reformas. Exactamente, compañero. La yuxtaposición permite observar que las reformas educativas se enfrentaron a obstáculos sociales y culturales. Por ejemplo, en Francia muchas reformas se frenaban por la burocracia y por la resistencia del propio sistema educativo. Y en Turquía, aunque el gobierno tenía mucho poder, las tradiciones religiosas y culturales seguían influyendo en la sociedad. Esto demuestra que la educación no cambia solamente con leyes o decretos. Las costumbres, la cultura y las creencias de la sociedad también influyen en el éxito o fracaso de las reformas. Sí, te escucho. Parece que la perdimos. En conclusión, la yuxtaposición entre Francia y Turquía le permitió a Breday ver que las reformas educativas no ocurren de manera inmediata, aun cuando el Estado es fuerte. La educación también depende de otros factores, sociales, educativos, culturales y tradicionales, que pueden frenar o modificar estos cambios. Esto fue la nota informativa. Muy interesante este contraste entre ambos sistemas educativos. Pero ahora llegamos finalmente a la etapa de la comparación, en donde conoceremos las principales conclusiones del método comparativo de Breday. Adelante con Alonso y Jos. Muy buenas tardes, compañera Fátima, está el estudio. Estoy aquí desde Turquía para llevarles la mejor información acerca de esta comparación que haremos a través de Francia y Turquía. Pero ¿qué te parece si vamos con nuestra compañera Dulce Jocelyn, que se encuentra en Francia? Hola, ¿qué tal, Fátima y Alonso? Me encuentro aquí en Francia, de igual manera en un lugar con las condiciones climáticas no tan favorables. Pero ¿qué te parece, Alonso, si vamos al estudio a realizar nuestra comparación? Me parece muy perfecto, así que vamos contigo, Fati, hasta el estudio donde empezaremos a realizar la comparación. Hola a todos, bienvenidos a este noticiero educativo. Hoy vamos a hablar sobre la comparación entre dos reformas educativas diferentes, entre Francia y Turquía, basada en el método comparativo de George Breday. Así es, compañera, después de que pudimos visitar esos rumbos donde el clima fue para nada favorable, podemos recaudar una información que nos será de mucha ayuda para poder realizar esta comparación. Breday fue uno de los autores más importantes de la pedagogía comparada y explica que comparar sistemas educativos ayuda a comprender mejor sus diferencias y semejanzas. Además, el autor menciona que la comparación no consiste únicamente en describir, sino que él propone una comparación simultánea, es decir, analizar constantemente dos países al mismo tiempo para así poder relacionar sus experiencias educativas. Breday analiza las reformas educativas de Francia y Turquía durante aproximadamente un cuarto de siglo. Se dice que ambos países buscaban modernizar la educación porque sus sistemas antiguos
ya no respondían completamente a las necesidades de la sociedad moderna. Sin embargo, aunque compartían el mismo objetivo, las circunstancias eran muy diferentes. Por ejemplo, Francia era un país desarrollado y con una larga tradición educativa. Su principal preocupación era mejorar la educación secundaria y adaptarla a las nuevas necesidades que se encontraban en la economía y la sociedad. En cambio, ahora que estuve por allá puedo indagar y pues Turquía enfrentaba problemas más graves como el analfabetismo, la pobreza, la falta de maestros y el atraso industrial. Además, Turquía apenas comenzaba a construir un sistema educativo moderno después de la creación de la República en 1923. Otra diferencia importante fue la manera de aplicar las reformas. En Francia, las reformas se realizaban lentamente. Antes de aplicar cambios, se hacían debates públicos, estudios y experimentos en escuelas pilotos. Incluso la gente menciona el proyecto de Ginsay en 1937 y posteriormente la ley de Verjoen en 1958 como ejemplos de reformas planeadas cuidadosamente. Aunque este proceso era más organizado, pues la gente criticaba la lentitud con la que avanzaban los cambios, ya que como sabemos la población es exigente y quería cambios más rápidos. Por otro lado, Turquía actuó de manera muchísimo más rápida y directa. Las autoridades turcas copiaban algunos modelos extranjeros y adaptaban rápidamente mediante decretos del gobierno. Me dicen que Bereday explicaba que mientras Francia innovaba lentamente, Turquía buscaba modernizarse mediante cambios más drásticos. Un ejemplo muy importante que me dieron fue el reemplazo del antiguo alfabeto árabe y expansión urgente de las escuelas rurales. Aunque esas medidas ayudaron a modernizar el país, todavía existían muchas limitaciones, específicamente en las comunidades rurales. Logré identificar otro tema importante, el cual fue la relación entre la educación y la religión. En Francia las escuelas públicas eran totalmente laicas, aunque posteriormente el gobierno comenzó a apoyar económicamente a algunas escuelas católicas. Mientras tanto, en Turquía, el gobierno limitó la enseñanza religiosa y prohibió varios símbolos tradicionales religiosos, aunque más adelante volvió a permitirse parte de la enseñanza musulmana. La gente menciona mucho que aunque existan gobiernos fuertes y centralizados, pues las tradiciones y costumbres siguen influyendo mucho en la educación. Por eso es que Bereday concluye que las reformas educativas no logran cambios inmediatos, sino que avanzan más como una evolución lento, más que como una revolución rápida. Finalmente, pues, Bereday retomó las ideas del autor Franz Heiker, quien afirmaba que el análisis comparativo permite tener una comprensión más objetiva y clara de la educación. Y precisamente es que eso busca la pedagogía comparada. Entender los sistemas educativos tomando en cuenta la historia, la cultura y la necesidad de cada ciudadano. Pues, ¿qué les podemos decir, compañeros? Hasta allá está el estudio. Pues al final las experiencias de Francia y Turquía demuestran que transforman la educación en un proceso complejo y gradual. Este análisis comparativo nos ayuda a comprender que la educación no cambia únicamente con leyes o decretos, sino que también con la participación y adaptación de la sociedad. Gracias por acompañarnos en este noticiero educativo, compañeros. Créanme que dimos lo mejor de nosotros para ir allá hasta Turquía y Francia, donde pues para nada el clima fue bueno, pero bueno, ya aquí en el estudio podemos traerles este estudio de comparación que espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Pero bueno, esto no es todo en el noticiero. Nosotros los dejamos con nuestros compañeros. Hasta la próxima. Bye. Finalmente, para concluir con su noticiero de confianza, es importante que entendamos que las reformas educativas de Francia y de Turquía nos muestran claramente cómo esta reforma tiene que ver o está relacionada estrechamente con el contexto histórico, político y económico. Aunque ambos buscan modernizar sus sistemas educativos y mejorar las posibilidades para su población, no se puede realizar de distinta manera, ya que cada uno realiza cambios de manera diferente según sea su contexto educativo y sus necesidades políticas y sociales. Bueno, en Francia pues las reformas fueron mucho más lentas debido al conservadurismo que tiene el sistema educativo. En cambio, en Turquía los cambios fueron muchísimo más significativos y se pudieron notar de forma muchísimo más rápida porque el gobierno buscaba transformar al país y acercarlo a los modelos occidentales.
Además, la comparación que hicimos durante todo el noticiero nos permite comprender cómo las reformas educativas no pueden copiarse directamente de un país a otro, sino que necesitan adaptarse de acuerdo a sus necesidades sociales y las distintas características que tiene cada país. Como pudimos ver, gracias a la pedagogía que propuso George Bereday, podemos analizar las diferencias entre los sistemas educativos de manera muchísimo más crítica y más objetiva, y comprender mejor cómo la educación influye en el desarrollo de las sociedades. Es por eso que agradecemos mucho su compañía y esperamos que vuelvan al programa pronto. Después de analizar ambos casos, queda claro que cambiar la educación implica mucho más que aprobar las nuevas leyes. La historia, la cultura y las condiciones sociales influyen profundamente en el éxito o en el fracaso de las reformas educativas. Esperamos que este recorrido por Francia y Turquía les haya permitido comprender mejor la importancia del método comparativo. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Educación al Día. Hasta la próxima.